Bueno, bueno. 1, 2, 3. ¿Se oye? Muy bien. Pues otra vez aquí, con el favor de Dios, habiendo pasado por el COVID, yo no lo quise anunciar para no meter más miedo, pero finalmente el Señor quiso que me diera COVID. Solo que mis amadas doctoras pasé como a caballo y a 100 kilómetros por hora, porque prácticamente no tuve síntomas graves. No te vi, ahora sí. Prácticamente no tuve síntomas graves, gracias a Dios. Como una pequeña gripa nada más. Y pues mi esposa también, ella en su examen, nos hicieron exámenes inicialmente, salíamos negativos, pero después mi esposa se hizo con David y con Pris, con Raquelito y mis nietas se hicieron el examen posteriormente y ellas todos presentaron el COVID positivamente y comenzaron a tener, todos tuvimos síntomas muy leves realmente, hermanos. Yo no perdí el sentido del gusto, seguí disfrutando de la comida, aunque le bajé un poquito, ¿sí? Aunque lo duden y aunque no se note, pero pues bajé 5 kilos, 400 gramos en el mes pasado. Ahorita subí como 1 más o menos, pero gracias a Dios, creo que también, sin que suene a disculpa, el estar acostado, porque me sentía a veces mal de estar tanto tiempo solamente en cama y deseando dormir. A veces a las 12 del día estaba yo durmiendo y me sentía yo sinceramente muy fodongo, pero a veces sentía yo mucho cansancio. Eso fue lo que tuve. 2 veces me dolió un poco la cabeza, se me fue el apetito un poco también. Pero aquí estamos, hermanos, no me quiso llevar el Señor y yo entiendo que Él me dice, pues no es tu tiempo, así que todavía tengo cosas que hacer acá. Y déjenme decirles que las quiero hacer con todo mi corazón, como siempre y más. Gracias por las oraciones de algunos de ustedes que sí se enteraron que a la familia nos dio COVID, pero pues aquí estamos ya, después de 20 días de estar encerrados, ya libres completamente, sintiéndome mucho mejor. Ya quiero irme a jugar frontenis, a ver si todavía el Señor me lo concede, y acordándome de algunos en particular, de la familia Hernández, muy en particular, del dolor que atravesaron y siguen atravesando, pero que el Señor les está consolando como el día de hoy lo hizo, y de algunos otros hermanos que han estado enfrentando situaciones difíciles en su hogar. Bueno, gracias, Señor, por la oportunidad que me das otra vez de estar aquí en el púlpito. Muchos pastores no regresaron a sus púlpitos y tú me das la oportunidad de estar aquí otra vez de pie. Gracias, Señor. Gracias, porque tú me estás diciendo con esto que he de seguir sirviéndote hasta que tú me llames un día. Gracias por mi esposa. Gracias por lo que tú has hecho en su físico, en su vida. Señor, te quiero pedir muy especialmente por los jóvenes de esta iglesia. Quiero rogarte por los muchachos, por las jovencitas. Quiero rogarte, Señor, que tú nos concedas bendecirles, que todo lo que en sus corazones hay que estorbe tu bendición sea quitado. Que tú, Señor, les animes, que tú les permitas tener un objetivo en su vida, que ellos se sientan amados, comprendidos, dirigidos, y que tú les concedas a los muchachos y jovencitas de esta iglesia el cumplimiento de tu voluntad en sus vidas. Libra a los que están desviándose, guarda a los que están pensando opuestamente a tu voluntad. Ten misericordia de ellos y de sus padres y ayúdanos a los pastores, Señor, a entender
en qué nos hemos equivocado y cómo podemos ser de bendición para ellos. Que este miércoles, Señor, además de lo que el pastor Beto dijo, esta unidad se dé con nuestros muchachos principalmente. Que ellos se sientan amados, que ellos se sientan comprendidos y que sea una bendición su vida. En el nombre de Jesús, bendícenos con tu palabra hoy. Guíanos como siempre lo haces a toda verdad. Danos el poder retener lo bueno, desechando lo que no es bueno. En el nombre de tu amado, por el amor a tu Hijo te lo pedimos. Amén. Ayunar el próximo miércoles. Yo también digo amén. Creo que fue ya hace 3 meses. No solo por el COVID, sino porque estuvieron predicando otros hermanos, pero creo que desde enero prediqué la primera parte de qué es el ayuno, cómo vamos a ayunar, por qué vamos a ayunar. Independientemente de otros 2 mensajes que di que pudieran confundir, y lo quiero aclarar, de ayunar a la manera como Dios lo quiere específicamente, tomé en cuenta el pasaje de Isaías 53 en aquella ocasión, hablando de lo que no es ayuno y de lo que debemos entender por ayunar y de cómo nuestros corazones deben estar dispuestos a que más que dejar de comer, tengamos un corazón abierto y dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero en esta ocasión quiero compartir la segunda parte. Ustedes lo van a recordar porque voy a tratar de hacer un resumen pequeño de lo que ya di. Van a recordar qué fue lo que estuve compartiendo en cuanto a específicamente qué es el ayuno, cómo ayunar, por qué ayunar, de qué manera hacerlo. En aquella ocasión hablábamos de que el ayuno bíblico no es algo que pasó de moda, no es algo que ya se murió o que fue solamente para la época de Jesús o de los profetas del Antiguo Testamento. Hablábamos de la diferencia de dejar de comer como herramientas políticas, como huelgas de hambre o como inclusive dietas. Nada de esto tiene que ver con el verdadero ayuno bíblico, ¿verdad? Tampoco lo hacemos, decía yo, como un sacrificio o como una práctica de ascetismo, como en algunos lugares se vive, sino que lo vimos la importancia de cómo aquellos hombres de Dios, Moisés, David, Elías, Daniel, los apóstoles, Jesús mismo y muchos grandes hombres de Dios como Lutero, Calvino, Knox, Jonathan Edwards, Wesley, Brainerd, todos estos hombres que dieron su vida por causa de Dios, estuvieron practicando el ayuno continuamente. Decíamos en aquella ocasión que el ayuno es una fuente de poder. Tomen en cuenta esto. Decíamos también que aunque en un tiempo los fariseos, por ejemplo, ayunaban y el Señor les reprendía en su actitud de ese tipo de ayuno que ellos hacían, no por eso nosotros ahora vamos a dejar de practicarlo. Está bien que nosotros ayunemos, hacer esto sin dejar de hacer aquello que advertía el Señor en cuanto a ayunar con un corazón sincero, porque los fariseos no lo hacían. Ellos ayunaban a la manera del reproche de Dios a través del profeta Isaías. Algunos han criticado el ayuno y ponen muchos obstáculos para no llevarlo a cabo. Y entonces yo les citaba la expresión de el maestro que tuve cuando estudiaba yo sobre la palabra del Señor, y él decía que el remedio al mal uso no es el desuso, sino el buen uso. Este juego de palabras
bien entendido, nos enseña que no porque algo se esté llevando a cabo mal o se esté haciendo mal, lo vamos a dejar de hacer por eso, sino que vamos a corregir lo que se esté haciendo mal y vamos a hacerlo como el Señor lo está pidiendo. Decíamos también sobre la importancia de la expresión que Jesús tuvo cuando dijo, cuando ayunes, ¿se acuerdan esa expresión de Jesús? Cuando ayunes, cuando ores, y entonces decía, no lo hagas a la manera de los fariseos. No decía el Señor, si alguna vez ayunas, si alguna vez oras, sino decía, cuando ayunes, como dando por hecho esto como parte del cristiano. Cuando ores, no decía, si alguna vez se te ocurre orar, sino el Señor Jesús decía, cuando ayunes, cuando ores, porque es algo que forma parte de nuestro diario vivir, lo vas a hacer, pero a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Amén. También el Señor Jesús fue criticado y los mismos discípulos porque ellos no ayunaron como los demás lo hacían cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Otra vez, no debo esconderme, ¿verdad? Se me olvida. El Señor Jesucristo fue señalado porque decían, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y nosotros los fariseos sí ayunamos. A lo que Jesús les contestó, ellos están de fiesta ahora, porque estoy yo con ellos. Pero llegará el día en que yo sea quitado y entonces ellos tendrán que ayunar. Pero ahorita no es momento de ayuno, porque para ellos es un momento de fiesta, ya que yo estoy aquí en la tierra. Amén. Hablamos también de los ayunos privados o individuales. Esos ayunos en donde tú decides ayunar tal o cual día, pero también de los ayunos públicos o plurales, como este que anunció nuestro hermano Beto del próximo miércoles. Son ayunos en donde convocamos a todos, quien quiera ayunar lo puede hacer, quien no quiera o no pueda, que no lo haga, no es a fuerza, pero es un ayuno público. ¿Y por qué tiene que ser público? No que tenga que ser, pero estamos invitando como miembros del cuerpo de Cristo a todos para que juntos podamos ayunar, porque a Dios le gusta que unidos le busquemos, y más cuando se trata de ayuno. Es verdad, repito, que se puede ayunar equivocadamente, farisaicamente. Sí, hay gente que ayuna equivocadamente, con un corazón vacío, ayunan y están actuando mal, ayunan y están pecando, ayunan y están viviendo una vida opuesta a lo que Dios quiere. Entonces hay una contradicción en esa disposición de estar ayunando con la vida que en realidad están llevando. El ayuno debe ser algo únicamente entre Dios y tú. Es algo privado, aunque sea comunitario, es algo que debe ser en relación a Dios como individuos que somos. Acuérdense que el Señor les advertía a los discípulos, ustedes cuando ayunen, decía, no sean como los fariseos hipócritas, que ponen su rostro largo de debilidad, de tristeza, para que los demás vean que están ayunando. Al contrario, dijo Jesús, cuando ustedes ayunen, báñense, pongan cara alegre, que no se note que estén ayunando. Si alguien te dice, ¿qué tienes? Te noto un poquito, es que estoy ayunando. No, jamás hagamos eso, al contrario. Aunque el ayuno nos resta en lo físico, sin embargo, espiritualmente nosotros debemos estar alegres y no permitir que el enemigo venga a engañarnos, y mucho menos estar presumiendo que estamos ayunando. Amén. Todo eso hablé hace ya algunos meses atrás. También comenté
la importancia de que al ayunar nosotros ocupemos el tiempo no solo para dejar de comer, sino para estar en comunión con Dios. Que podamos estar orando ese día, que podamos estar leyendo su palabra, que podamos estar orando al Señor precisamente por tener unidad entre nosotros. Señor, ten misericordia de la iglesia en el triunfo. Señor, que no sea yo un motivo de división, sino de unidad, de amor. Que no sea yo motivo de amargura para otros, sino que tú me uses para que nos amemos y para que crezcamos, Señor. Esto es lo que vamos a estar orando el próximo miércoles, con el favor de Dios. Señor, bendice a los jóvenes, que algunos que han sido lastimados, aún por los pastores, puedan perdonarlos y puedan salir adelante y que no caigan en el engaño del diablo que los hace sentir mal y que han decidido irse de la iglesia y que se juntan con otros que se sienten mal también y empiezan a hablar mal de todos. No permitas que los jóvenes, Señor, continúen así. Bendícelos. Cámbianos a los que los hemos lastimado para que ellos puedan seguir adelante y no tener estorbo. Esto es lo que hemos de hacer si estamos ayunando. Porque es incongruente estar ayunando y portándonos mal. Es incongruente estar ayunando e irnos a nadar. Es incongruente estar ayunando y poner, ¿cómo se llama? Bachata o bachaca. Y ponernos a bailar. Bachata. Se supone que si estamos ayunando, estamos buscando de Dios, orando al Señor. Ahorita me voy a apartar, ahorita yo no estoy comiendo, tampoco voy a estar usando mi celular para, ¿se acuerdan que hablaba del celular y de que algún día a lo mejor vamos a proponer un ayuno de celulares? ¿Se acuerdan que hablaba de eso? Bueno, pedirle al Señor que haya una congruencia entre el tiempo de ayuno y lo que estamos haciendo en ese día que estamos ayunando. Amén. ¿Se acuerdan que les hablé del ayuno, de ayunos que hubo y que les decía yo con qué relacionan la palabra Nínive? Alguien gritó por ahí, Jonás. Y entonces hicimos una remembranza de qué pasó. Dios había determinado acabar con Nínive, pero usó a Jonás para decirle, ve y adviérteles. Yo todavía estoy dispuesto a perdonarles. Y aunque no se lo dijo así a Jonás, Jonás sabía que la misericordia y la gracia del Señor eran suficientemente grandes como para no hacer nada. Y Jonás, no sé qué le pasó, pero él dijo, bueno, ¿qué caso tiene que vaya yo a Nínive a advertirles? El Señor los va a perdonar de todas maneras, ya lo conozco, mejor no voy. Y en lugar de ir a Nínive, ahí en el mismo puerto tomó un barco que iba al lado opuesto. ¿Se acuerdan de la historia? De eso hablamos, pero Nínive, finalmente, después de que murió Jonás, ¿y por qué puedo asegurar que murió? Bueno, porque dice la Biblia que Jonás es tipo de Jesucristo, y Jesús les dijo a los fariseos, estos no les voy a dar una señal más que únicamente la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches allí en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará muerto para después resucitar. En un sentido, pues, podríamos decir, aunque la Biblia no lo diga, que Jonás murió, pero que el Señor lo resucitó y entonces lo levantó para que fuera a cumplir con el trabajo que le había encomendado de advertirle a Nínive sobre su pecado. Y Nínive se puso en ayuno, desde el rey hasta el último becerro, hasta las vacas puso el rey de Nínive a ayuno. Y Dios oyó, Dios tuvo misericordia, Dios contestó. ¿Se acuerdan que de eso hablábamos también? Todo eso estuvimos viendo a detalle hace algunas semanas. Mencioné que el viernes 6 de febrero de 1756, Inglaterra, la Gran Bretaña, convocó un ayuno nacional porque cernía sobre ellos la amenaza de la invasión de los franceses. Por cierto, acaba de morir el esposo de la reina
99 años le concedió el Señor. Pues Inglaterra no fue invadida por los franceses, y eso no lo olvidan los ingleses, y no olvidan que el Señor les concedió estar en ayuno e impidió que los franceses invadieran Gran Bretaña. El pastor Beto mencionaba la importancia o la razón del ayuno de este miércoles que viene. Esto es una de las principales razones por las que nosotros debiéramos dejar de comer, ayunar y estar deseando que la voluntad de Dios se cumpla. Y esa es que no haya discordia entre nosotros. ¿Sabes que una de las cosas que más le agradan al Señor es que nos amemos? ¿Cuál es el principal mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, lo amarás con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero también junto con esto, dijo el Señor, amarás a tu prójimo. Prójimo es próximo. Lo vas a amar como te amas a ti. Esto es lo que el Señor siempre ha establecido desde Moisés y lo sigue esperando de nosotros. ¿Cómo es posible que en medio de la iglesia de Dios haya diferencias, divisiones y pleitos y separaciones? Creo que los mejores hogares y los hijos más bendecidos crecen en hogares donde papá y mamá se aman, se respetan. Igual en la iglesia. Nosotros estamos teniendo cuidado, y se los digo delante de Dios, de que cada día nos amemos 4 pastores de esta iglesia. Porque nos amamos y siempre nos hemos amado, pero luego tenemos nuestras diferencias. Pero nunca hemos permitido, y Dios es testigo, que esas diferencias de opinión rebasen el amor que hay entre nosotros. Nos hemos pedido perdón muchas veces los pastores, pero queremos nosotros que representamos, déjenme decirlo así, a papá y a mamá en la familia, estar bien para que ustedes también estén bien. Yo creo que los primeros que se pueden dar cuenta si hubiera una separación entre pastores son las ovejas, así como los hijos se dan cuenta cuando en el hogar papá y mamá están peleados aunque no hayan gritado. ¿No es cierto? Por eso nosotros debemos ser ejemplo para ustedes de unidad, de amor, de paciencia. Pero ustedes también tienen la responsabilidad de no permitir que estas circunstancias que siempre vivimos nos lastimen, nos separen y causen discordia, división, y venga la decadencia y la mundanalidad. Y con esto quiero decir que nos parezcamos a los que no tienen a Dios y que están allá afuera hasta matándose. Entre nosotros no debe haber eso. Lo mejor es hablar, lo mejor es arreglar las situaciones, perdonarnos. Y cuando tú sientas que alguien no te quiere, mi consejo, porque eso es lo que yo hago, es que tú te esfuerces en amar más a esa persona. Si alguien no te quiere o si alguien te mostró grosero contigo, dile: Señor, lléname de tu espíritu y ahora dame el poder mostrarle a esa persona que no me quiere tu amor, Señor. Esto no es lógico. Sé que esto no va con la natural actitud del ser humano. Normalmente lo que hacemos cuando hay una separación o alguien me lastimó, pues pinto mi raya, ya no le hablo, lo veo mal y lejos de estar bien con él, pues yo también me separo. Eso es lo fácil, eso es lo que cualquiera puede hacer. De hecho, eso es lo que se hace allá afuera. Pero el Señor dice, cuando esto pase, al contrario, tú debes ir con tu hermano, sobre todo antes de venir a dejar tu ofrenda y antes de cantarle a Dios, ir con tu hermano y mostrarle tu amor. Aunque él no te quiera, aunque él te haya hecho grosería, tú remonta eso. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Esto es lo que nos debe llevar a desear que el Señor está entre nosotros contento, a desear que el Señor
esté feliz al ver cumplida su petición al Padre cuando dijo, Señor, que sean uno. Que sean uno, Señor, para que el mundo crea. Que sean uno. ¿Tú sabes cuál es el título de este lugar o de esta iglesia? Te lo voy a decir por si no lo conoces. Repítelo después de mí. Comunidad de integración familiar. Comunidad de integración familiar. ¿Y de dónde salió este nombre? Creo que el Señor nos lo puso en el corazón a los pastores. Antes era solamente la iglesia en la Colonia El Triunfo, pero ahora es la comunidad de integración familiar. ¿Y qué es lo que deseamos con este nombre? Nuestro objetivo es que cada familia de esta iglesia viva integrado en relación a Cristo. Ustedes saben que no predicamos mucho sobre el evangelismo. No somos una iglesia que esté invitándoles a salir para ir a llevar el evangelio, y yo no estoy en contra de eso. También hemos hecho esa labor, pero les he dicho a los pastores que me interesa sobre todo que en cada uno de nuestros hogares Cristo brille. Y que eso, hermanos, por lógica, va a hacer que la gente que nos rodea conozca del Señor. Porque es incongruente que tú estés divorciado, que estés peleándote y demandando a tu esposa, por ejemplo, y te apuntes para ir a predicar el evangelio. ¿O no? Por eso es que nos interesa primero, como lo más importante, que las familias estén integradas en amor. Por eso lo que más nos preocupa es cuando el esposo y la esposa tienen problemas y los hijos están peleados con los papás. Eso es lo primero que no debería de existir en esta congregación. Que cada familia se ame, que cada familia en esta congregación se respete, que cada familia en esta congregación caminen de la mano. Y mira, todos los que están a nuestro alrededor se van a convertir aunque no les entregues un folleto. ¿Por qué? Porque van a decir, yo quiero ser como esos vecinos, yo quiero ser como mi hermano, yo quiero ser como mi tío, yo quiero ser como mi pariente, que de veras vive una vida de matrimonio como se debe. Por eso una de mis principales preocupaciones es que cada pastor tenga un hogar que sea de testimonio. Yo estoy muy pendiente que Rubén y Leti se amen, que no haya problemas entre ellos que puedan ser de mal testimonio. Beto y Liz también, no solamente porque es mi hija, sino porque es un pastor. Yo le ruego a Dios que ellos sean de luz y de testimonio. Igual de Chucho y Vicky, igual mi esposa y yo. ¿Y saben qué? Estoy en paz porque yo conozco sus hogares y sé que ellos son luz en medio de las tinieblas. Pero ¿y ustedes? ¿Sus hogares reflejan a Cristo? ¿Todos sus hijos están reflejando a Cristo junto con ustedes? Eso es lo que más nos interesa en esta comunidad de integración familiar. Por eso hemos de estar ayunando. Es para que el Señor nos una más, que vamos a ayunar este miércoles que viene. Hasta ahí nos quedamos la vez pasada, pero hay mucho más que ya no pude compartir y que espero que hoy sí termine yo de compartir. Acompáñenme a Zacarías capítulo 7, versículo 5, por favor. Va a aparecer en la pantalla la cita para que no se distraigan si no quieren buscarla. Nada más volteen a la pantalla. Ahí está, miren. Diles lo siguiente a toda la gente de la tierra y también a los sacerdotes. Cuando ustedes ayunan y hacen lamentación en el 5º y 7º mes del año, como lo han hecho por 70 años, ¿en realidad lo hacen por mí? Qué pregunta
tan directa y tan fuerte y tan importante. Otra vez, es Dios quien está a través del profeta llamando la atención, y por eso es que es necesario que nosotros temamos y tengamos cuidado de hacerlo como el Señor quiere. Lo leo otra vez. Diles lo siguiente, Zacarías. Diles a toda la gente de la tierra, diles a los pastores, diles a los hermanos de la comunidad de integración familiar, cuando ustedes ayunan, cuando ustedes hacen lamentación y están rogándole al Señor, cuando lo hacen el segundo miércoles y cuarto miércoles del mes, del año, como ustedes lo hacen y lo han hecho durante 70 años. Les pregunto, dice Dios, ¿en realidad lo hacen por mí? Tenemos que preguntarlo también nosotros. Ya lo decía yo hace rato. No, pastor, la verdad, pues yo ayuno para matar 2 pájaros de un tiro así, para bajar un poco de kilos y pues para que no me digan que no ayuné. Cuidado, ¿cuáles son las razones por las que nosotros ayunamos? ¿De veras lo hacemos como para Dios? ¿De veras lo hacemos en función de lo que a Dios le agrada? Eso es lo que Zacarías está aquí anotando. En el libro de los Hechos, capítulo 13, vemos también la razón de un ayuno que fue muy importante. Hechos 13, el versículo 2. Dice que mientras estos estaban celebrando el culto del Señor, como este que estamos teniendo ahorita, dice que estaban celebrando el culto del Señor ¿y qué? ¿Y qué? No. Estaban, véanlo ahí, celebrando el culto del Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo. ¿Dicen adoraban? Bueno, mi versión dice y ayunaban. Estaban ellos, la primera parte que es adoraban, dice, celebrando el culto del Señor. Eso es adoraban. Pero junto con eso estaban ayunando. Mientras esto pasaba, el Espíritu Santo se manifestó. Quizá a través de profecía, es lo más probable. Y le habló a una persona, diciéndole, apártenme a Bernabé y a Saulo para el ministerio o la obra a la cual los he llamado. Déjenme, les doy un testimonio, hermanos, muy bello, rápidamente, porque no quiero ahora dejar de concluir con todo lo que tengo aquí anotado. Es mucho. Tengo una vecina. Yo vivo en el 303, mi vecina es la del 403, o sea, la que luego oigo sus zapatazos, porque entre los departamentos se oye todo. Esta vecina se llama Alicia, que espero que un día venga ya, para que la conozcan. Mande. Alicita nos está viendo. Pues qué bueno, yo no sabía, la saludo desde aquí. Alicita, es un gusto que estés conectada y lo que voy a decir lo sigo diciendo, aunque tú me estés oyendo y viendo, para que tú misma testifiques que es verdad. No tengo nada que callarme. Alicita me tiene sorprendido, porque de una o de otra manera comenzamos a tener relación a partir de que me enteré. ¿Cómo fue, Alicita? Creo que por algunas noticias que eran de todo el edificio. Y entonces yo les mandaba decir a los vecinos algo así como que Dios los bendiga, y algunos me contestaban igualmente. Y entonces Alicita envió algunas cosas también de Dios y me dio gusto. Yo le contesté con otras cositas y allí se abrió el camino. Ahí empezamos a mandarnos mensajes de Dios. Y poco a poco
fueron subiendo los mensajes y me enteré que iba a ser operada. Y Dios puso en mi corazón el estar pendiente de su operación. Y la fuimos a visitar mi esposa y yo. Oramos por ella y ella nos concedió la bella oportunidad de oración. Pero ella empezaba a hablarme de Dios. Ella apenas empieza a oír de Dios por algunas otras personas, creo que por parientes en Chiapas. Y yo veía que ella estaba muy nuevecita en relación a entender de las cosas de Dios. Entonces me animé a seguir hablándole, a meterme más, y ella contestaba muy bonito, y empecé a ver que en ella había fe. Y eso a mí me emocionó. No es fácil entender esto. Y entonces yo veía la fe que Dios estaba sembrando en el corazón de Alicia. Ahí está, miren, esta es la fotografía de Alice. Primero Dios, estaré presencial. Gracias por recibirme. Ella ahorita está convaleciente de su enfermedad, de su operación. Pero el otro día, porque le he tratado de animar, está viviendo una situación de enfermedad difícil, le mandé unas palabras de aliento y al día siguiente ella me dijo: pastor, estoy aquí en la ventana, porque ella se para muy temprano, igual que yo, y apenas está saliendo el sol, y quiero que sepa que Dios me habló. Y entonces me empezó a platicar lo que Dios le decía. Y así cada día. Pero un día de la semana, y quiero que lo sepas, Alicita, porque te lo escribí, conmoviste mi corazón. Yo estaba orando. Y ya en mi oración yo le pedí a Dios que me oyera y que me fortaleciera. Y de repente Alicita me manda un WhatsApp diciéndome: pastor, en este momento yo creo que escuché a Dios. Y yo dije: ah, caray. Pero lo que yo le oí me dijo que se lo dijera a usted. Y entonces me dice: Dios dice, o le manda decir, que Él está con usted. Que tenga usted paz. Y tocó mi corazón, hermanos. Claro, cualquiera diría: pero si ella apenas se está conociendo del Señor. ¿Saben lo que ocurría con los creyentes de la iglesia primitiva cuando eran bautizados en el Espíritu Santo y cuando buscaban de Dios? Dice la Biblia que comenzaban a hablar en lenguas y a profetizar. A mí me dio gusto. Yo tomé esa palabra de Alicita como una profecía, como algo que verdaderamente Dios estaba hablando a mi vida. Te lo quiero decir, Alicia, ahora que me estás oyendo y viendo. Dios te usó verdaderamente para bendecir mi vida. Y entonces me animé, porque ella me preguntó algunas cosas y me animé para explicarle sobre los 9 dones, sobre el Espíritu Santo. Ella está llena ahorita, deseando conocer más de Dios. Miren lo que nos mandó decir. Ya quiere venir presencialmente. Alguna vez le insinué que podía venir. Y aquí la vamos a tener y la voy a pasar aquí al frente para que ustedes la saluden. Eso esperamos, Alicita, que estés acá con nosotros pronto y te vamos a recibir con todo nuestro corazón. Es una bendición, hermanos, poder saber que Dios nos puede usar. Gracias, pastor. Dios se honra a través de usted de compartir su palabra. Dios le guarda a toda su familia. Dios les envió para sentir su amor a través de ustedes. Gracias a cada uno de ustedes por su oración. Igualmente ustedes están en las mías. Mi vecina. Esto a mí me anima. Esto a mí me da alegría saber que puedo ser usado por Dios como Dios usa a Alicia para bendecirnos mutuamente. Estoy sorprendido de la manera como Dios la está usando, le está hablando a una mujer que apenas está conociendo de las cosas de Dios. Hemos de ayunar por esto. Desde luego que sí.
ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he llamado. Puede ser que nuestro ayuno sea por una necesidad personal. Es válido. Por un mejor trabajo, porque Dios sane a tu mamá, porque tu hijo pueda ser tocado por el Espíritu de Dios, porque un familiar se salve. Señor, yo quiero ayunar y quiero estar contigo este día. Y estás orando: Señor, salva a mi hijo. Háblale. Arréglale su camino. Señor, te pido por este trabajo que tengo, o por esta vecina, o por este familiar, o por esta enfermedad. Sí, pero sobre todo, hagámoslo para que Dios sea glorificado, para que Dios pueda sentirse agradado por nosotros. En Gálatas capítulo 5, versículo 18, también nos muestra el apóstol Pablo otra razón por la que hemos de ayunar. Gálatas 5, 18 dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El ayuno tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. El ayuno tiene que ser algo que el Señor ponga en tu corazón y digas: hoy voy a ayunar. Si es con toda la iglesia, lo voy a hacer. Si no, no. Pero es el Espíritu. No es la presión de los pastores. Es el Espíritu de Dios. ¿Y cómo habla el Espíritu, pastor? Pues pone el sentir en tu corazón y las ganas de hacerlo, en pocas palabras. Es por el Espíritu que nosotros vamos a ayunar. Hemos de ayunar por la santidad que el Señor quiere. ¿Tú te sientes medio pecador? ¿Tú sientes que hay áreas en tu vida que no puedes vencer y que el diablo te gana continuamente? El ayuno es muy bueno para dejar esa vida y esos vicios y esas manías y esa forma de ser. ¿Te gusta tu manera de ser? Si no estás muy a gusto con tu forma de ser, ayuna. Dile: Señor, cámbiame. Y entonces te pones en ayuno y le dices: Señor, déjame ser una esposa menos brincona y menos mandona. Pero déjame ser un esposo cariñoso, Señor, que trate a su mujer como vaso frágil. No, tú eres el marido más precioso. Entonces no le pidas eso a Dios. No, tú eres la mujer más hermosa del mundo y la más obediente y eres una ayuda idónea, preciosa. Entonces no te preocupes por pedirle ser mejor esposa. Pero si en tu vida hay algunas áreas difíciles, ayunemos. El ayuno nos va a hacer más humildes. El ayuno va a abrir puertas para que el Señor quebrante nuestro orgullo. El orgullo y el estómago lleno son amigos, ¿sabían? El orgullo y el estómago satisfecho se llevan muy bien. Son viejos amigos. Vamos a Ezequiel 16:49, nuevamente Ezequiel. Es un versículo muy revelador, fíjense cómo dice. Ezequiel 16:49. He aquí, este fue el pecado de tu hermana Sodoma. ¿Se acuerdan de la ciudad de Sodoma? Este fue el pecado. Sodoma y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos y de gozar de comodidad, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. ¿Qué tenían de sobra? Díganlo fuerte. Comida y la dolce vita. Comida y una vida muy placentera. Aguas. ¿Qué, pastor? Entonces vamos a pedirle a Dios que no nos dé de comer. Bueno, estamos hablando de ayunar.
Estos días que he estado de fodongo en la casa y que me acuesto a las 12 del día y que me duermo además, cuando despierto me siento mal, no sé por qué. Y en la plática que he tenido con Chucho, le decía a Chucho, fíjate que así como buscando que me dijera algo, ¿no? Porque es el que siempre me regaña, ya lo saben. Es que me da mucho sueño y descansa, me decía, duérmete. Hasta raro oía yo a Chucho que me dijera eso. Lo que pasa es que como a él también le pasó, pues me comprende, ¿no? Y entonces me enteré que si algo es importante para los que tenemos COVID o tuvimos, es el reposo. ¿Por qué, doctoras? Ahí están las dos en el extremo, como que no se llevan, una está hasta un lado, no es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué el reposo? Si el COVID es una cosa en los pulmones, ¿qué tiene que ver con el reposo? Yaces. Por cierto, Jazz me pidió hablar un día. El próximo domingo, no se olviden, pastores, vamos a pedirle a Jazz que pase aquí para que nos dé una información importante. Entre otras, esto que después nos va a ratificar. ¿Por qué Jazz? ¿Qué tiene que ver pues si ya lo tengo? Si salgo, no, bueno, si me muevo, no me muevo. Necesita energía, necesita cuidar el esfuerzo, tanto como para dormir. Sí, un día me escapé con David, mi yerno. Él fue el que me dijo, suegro, por favor, venga conmigo. Y me escapé. Y entonces nos fuimos al Carrefour a comprar algunas cosas que ya no teníamos a pesar de que mi hija Liz nos estuvo atendiendo. Y yo ya quería respirar y recibir los rayos del sol, hermano. Ya está. Como las plantas me estaba yo poniendo amarillo y no por el COVID. Y entonces ya, pues que me pongo mi tapabocas y que me voy a Carrefour. Dije, no me voy a acercar a nadie. Sé que no estuvo bien, ya sé, ya me estás regañando con tu pura cabeza. Sí, ya sé, hice mal, pero ya quería yo salir. Y ahí vamos los dos. Yo me sentía bien. Y estuvimos comprando algunas cosas, no ocupaba mucho tiempo, regreso, me subo a la casa. Hermanos, como si yo hubiera ido al Popocatépetl. Y estaba yo así, mire. Yo soy Juan Camané y yo me siento. Pero ahí como que Dios me dijo, ni creas que eres lo que crees. ¿Y qué fue lo que hice? De entrada llegué y me senté en mi reposet. Ahí me quedé un ratito y después empecé a cabecear y que me voy a mis cobijas y que me quedo bien dormido. Sí, estoy aquí. Y me sentí culpable porque dije yo, oye, llegas y te duermes, ya ni la muela. Pues no que tú, que... Pero eso me pasó ya. Me sentía yo bien cansado, pero cansado, como si hubiera yo hecho no sé qué cosa. Y bueno, yo entiendo que este pecado de Sodoma no tiene que ver con lo que nos está haciendo sentir el COVID, pero dice que dos cosas tenía Sodoma: abundancia de comida y comodidad. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? También ahí lo presenta como un contraste muy grande. Dice que Lázaro comía migajas que caían de la mesa y los perros le lamían las llagas, y el rico dándose sus banquetazos. Uno fue al cielo y otro se fue al infierno, y ya saben quién fue a dónde. ¿Qué tan malo es delante de Dios tener mucha comida? Yo le doy gracias a Dios que si en algo invierto mi lana es en la comida. Procuro comprar fruta, carne, de todo, hermanos, y le doy gracias a Dios por lo que nos ha suplido. Pero también me ha dicho, dale a los pobres, y también lo hago. Pero también me ha dicho, ahora no comes, ayunas, y también lo hago. Y de eso estoy hablando hoy. La comodidad no es algo tan bueno, hermanos. Yo sé que es una de las cosas que más buscamos.
Llegar a la casa y acostarte, llegar a la casa y comer, llegar a la casa y sentarte a ver la tele o tu celular. Buscamos la comodidad. No todo es pecado, pero tengamos cuidado. Esto caracterizaba la ciudad de Sodoma. Mejor cuando nos digan, vamos a ayunar, qué bueno que hoy puedas comerte unas carnitas hechas por Rubén. Qué bueno que hoy puedas echarte una barbacoa y un pastel de chocolate. Pero otro día, no comas nada. Como Pablo decía, sé vivir en abundancia, sé vivir en estrechez, en todo y por todo he sido enseñado. Amén. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Vamos a Deuteronomio 8, 2 al 3, por favor. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Te ha traído por el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y Dios te trajo en el desierto y te afligió y te hizo tener hambre y te dio el maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido. Él permitió que comieran maná para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Creían que estaba en el Nuevo Testamento esa expresión. Desde allí el Señor la estableció. No solo de pan. Yo les dije, y me da gusto volverlo a repetir, que algunos de mis nietos ayunan cuando sus papás ayunan por ejemplo. No son obligados a ayunar. La primera vez que mi hija me dijo, fíjate que están ayunando, y están ayunando completamente, le digo, ¿cómo? Ni un bocado de nada, nada. ¿Y a poco ellas aguantan? ¿Sí? Solitas. Tú no las obligas, ¿cómo crees, papá? Pero tú les explicas de qué se trata así. ¿Y a poco? Claro que venían conmigo cuando sabían que íbamos a levantar el ayuno. ¿A qué hora se levanta el ayuno en la iglesia, abuelito? ¿Y qué trajeron para levantar el ayuno? Y yo me reía, pero me daba gusto que ellas se esfuercen como viendo a sus papás y queriendo también actuar espiritualmente en ese terreno. Es muy bello, hermano. Me gusta esto que dice. Y te afligió el Señor y te hizo tener hambre. Te hizo tener hambre. O sea, bueno, antes el 11:14 también de Deuteronomio. Dice, yo daré, dice Dios, la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Yo te lo estoy prometiendo. Así como nosotros podemos tener días de ayuno, también días de abundancia. Eso es grato, eso es bueno. Vamos a Oseas, por favor. Oseas capítulo 13, versículo 6. Dice, pero cuando ustedes tuvieron comida de sobra, ¿qué? Su corazón se llenó de orgullo y se olvidaron de mí. Vean cómo la Biblia relaciona la abundancia de comida con una mala actitud de nuestro corazón. Véanlo, ahí está. ¿Lo leemos juntos, por favor? 1, aquí en la pantalla. 2, 3. Pero cuando ustedes tuvieron comida de sobra, su corazón se llenó de orgullo y se olvidaron de mí. ¿Qué versículo? Yo les invitaría a que lo subrayen ahí. No está condenando el hecho de tener de sobra.
sino de que nosotros solamente estemos pensando en tener de sobra. A mí me da mucho gusto, esto yo lo viví desde que fui niño. Cuando llegaba yo a algunas casas, qué gusto me da cuando la señora de la casa dice: pásate, ya comiste, siéntate, te sirvo. De esas familias en donde la señora de la casa siempre hacía de más y siempre convida. ¿Tú convidas de tu comida con otros? ¿Te gusta darle de comer a otros? Yo disfruto, hermanos, cuando de comer se trata. Mis hijos y mis yernos y mis nueras saben que lo que más disfruto es estar comiendo con ellos juntos. A mí me gusta gastar para que otros coman conmigo. Dios es testigo. Esta mañana así fue con algunos hermanos. Jesús comió y comió abundantemente con sus discípulos, pero también Jesús ayunó 40 días y 40 noches. ¿Ven que podemos hacer las dos cosas? El ayuno corrige el orgullo. Esdras 8:21. Después proclamé un ayuno cerca del río Ahabá, para que reconociéramos nuestras faltas ante nuestro Dios. Hasta ahí. Miren, ¿para qué convocó ayuno? Para que reconociéramos nuestras faltas delante de Dios. Y para pedirle que nos llevara con bien a nosotros, nuestras familias y nuestras posesiones. Vean que el ayuno, en primerísimo lugar, nos debe llevar a revisar nuestra relación con Dios. Estoy ayunando, pero ¿tú qué opinas de mí, Señor? ¿Te caigo bien, Padre? ¿Apruebas mi manera de ser? Primero tenemos que reflexionar cómo estamos viviendo. Cuando ayunamos tenemos que decir: Señor, no quiero que esto sea solamente una costumbre, pero ¿tú qué opinas, Señor? ¿Tienes algo que reprocharme? Vean el versículo nuevamente, por favor. Véanlo. Dice: después proclamé un ayuno cerca del río Ahabá para que reconociéramos nuestras faltas ante nuestro Dios. Y, cosa segunda, para pedirle que nos llevara con bien a nosotros, nuestras familias y nuestras posesiones. ¿Qué te importa más? ¿Tu bienestar? ¿Tu salud? ¿Que te vaya bien? Cuando lo que debe preocuparnos primero es estar bien con Dios. Amén. ¿Está siendo claro? Estas son las razones por las que nosotros hemos de ayunar, amados hermanos. Isaías 58:3. Conocemos ya este pasaje de sobra. Dice: ¿por qué? Dicen. ¿Por qué? Dicen. ¿Por qué, Señor? Cuando ayunamos, tú ni caso nos haces. ¿Por qué, Señor, nosotros dejamos de comer y nos humillamos y tú ni enterado? ¿Saben por qué dice Dios? Porque cuando ustedes ayunan, ustedes están buscando su propio gusto. Y junto con el ayuno siguen maltratando injustamente a sus trabajadores. ¿Ven la incongruencia? Muy ayunadores, pero egoístas. Muy ayunadores, pero injustos. Muy ayunadores, pero orgullosos. Vemos entonces que el ayuno, en primer lugar, nos conmina, nos empuja
a ser humildes, a reconocer, a arrepentirnos. Y entonces, Señor, ten misericordia. Y dice Dios, así sí tengo misericordia de ti, así sí nos entendemos, porque estás primero buscando el estar bien conmigo. Amén. Esto de ayunar nos mueve a consagrar nuestras vidas a Dios, hermanos. Como lo hizo Jesús en el desierto. Él iba a empezar un trabajo muy importante y se fue por el Espíritu al desierto para ayunar 40 días y 40 noches, hermano. Esto fue tremendamente importante. Pablo y Bernabé, esto está en el capítulo 14 del libro de los Hechos, versículo 23. Dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Estaban ayunando. Antes de ser llamados estaban ayunando, estaban buscando de Dios y Dios los apartó para que se fueran a anunciar el Evangelio, que fueran apóstoles para Dios. Esdras también convocó ayuno para poder ser escuchado. Tenía una labor y un trabajo muy importante que hacer, Esdras y Nehemías. Ellos tenían la responsabilidad de restaurar todo Jerusalén. Pero ellos no llegaron como arquitectos a decir, a ver, vamos a hacer esto y vamos. No, primero se pusieron en ayuno para que Dios les mostrara cómo, cuándo. Y después de eso vino el ataque del diablo, pero ellos habían antes ayunado. Eso fue algo bello. Dejar de comer debe de ser de nuestro corazón. Vamos a ver Jeremías 29, 13 y 14, por favor. Jeremías 29, 13 y 14. Dice, me buscarán, ¿y qué? Y me encontrarán. ¿No es bello esto? ¿Tú buscas a Dios? ¿Y le has encontrado cuando lo buscas? Ay, pastor, pues a veces siento que no. A veces siento que ni me oye. Pero ¿cuántos sí lo han encontrado? ¿Cuántos saben que Dios sí los oyó y les respondió? Me buscarán y me encontrarán. ¿Por qué? Porque me buscarán de todo corazón. Ah, ahí está la clave. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Jeremías 29, 13. Jeremías 29, 13, por favor. Ahí dice 1:32. ¿Arriba está bien? Jeremías 29. Ah, es que abajo. Abajo dice, ok, ya lo leímos. Joel 2:12. Otro profeta más. ¿Qué dice Joel? Capítulo 2, versículo 12, dice, pero ahora lo afirma el Señor. Vuélvanse a mí de todo corazón. Ayunen, griten y lloren. A veces nada más gritamos y lloramos. ¿No es cierto? Ahí cuando tú estás necesitando del Señor, es cuando antes de gritar y llorar y de pedir, has de humillar tu rostro y de decir, Señor, hoy no como en todo el día. Y entonces sí grita y pídele. Y Dios te va a contestar. Yo lo creo, hermanos, con todo mi corazón. Es para que Dios nos oiga. Esdras 8:21, 23 y 31. Esdras 8, 21, 23 y 31.
Dice, después proclamé un ayuno cerca del río. Ya lo habíamos leído. El versículo que sigue, por favor. De modo que ayunamos y rogamos a Dios por todo esto y Él nos atendió. Y concluyo, hermanos, porque el tiempo otra vez me ganó. Otra vez, ¿cómo dice el versículo? Es bella la palabra del Señor, hermanos, y no hay ninguna duda. ¿Será para aquellos tiempos nada más? ¿Creen que esto tenga que ver con nosotros ahora? De modo que, léanlo fuerte conmigo, ayunamos y rogamos a Dios por todo esto y Él nos atendió. Aleluya, yo me gozo, hermanos. Él quiere oírnos. Él quiere respondernos. ¿Se acuerdan de Daniel? Él propuso en su corazón un ayuno especial. El jefe les dijo, el rey ordenó que les dé de comer de lo que el rey come, porque quiere que estén ustedes bien chulos. Y Daniel dijo, no, nosotros no podemos contaminarnos con esa comida babilónica. Danos chance de comer solamente legumbres. Ese es un tipo de ayuno parcial. No, si yo les doy legumbres se van a poner bien flacos y a mí me va a ir como en feria. Haz la prueba 10 días, danos a comer puras legumbres. Y si a los 10 días nos ves flacos, pues ya nos das lo que tú quieres darnos. Y dice que a los 10 días estaban más guapos, más chapeados que los otros muchachos y estaban con más inteligencia que todos. Un ayuno por amor a Dios, por respeto a Dios, por honrar a Dios. Ese fue el ayuno. Se encuentra en el 9, capítulo 9 de Daniel. ¿Se acuerdan que Saulo cuando fue tirado y escuchó la voz del Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue enviado o llevado a Damasco y estuvo, dice allí, 3 días sin comer ni beber nada. Así empezó el ministerio de Pablo, ayunando, fíjense, qué tremendo. Dios, en cuanto a su carácter y principios, no es hombre para que mienta, pero en sus declaraciones Dios puede cambiar y muchas veces lo va a hacer cuando nosotros nos humillamos. Ahí está, si mi pueblo se humillare. Y humillarse es ayunar. Muchas veces algo que ya se decidió por Dios o algo que está ocurriendo y que ya es inminente, si tú ayunas, el Señor puede cambiar las circunstancias. Nos lo ha demostrado muchas veces. Daniel ayunó para poder recibir de Dios sabiduría. ¿Te cuesta trabajo saber qué debes hacer? Cuando a ti te cueste trabajo saber qué hacer a pesar de haber ido a pedir consejo y no encuentras la respuesta a tu necesidad, ayuna. Si llegó ese muchachote y crees que ese es el mero mero con el que te vas a casar, aguas, ayuna. Si vas a comprar una casa o te vas a embarcar con un negocio, primero ayuna. Si vas a estudiar una carrera y no sabes por dónde ir, ayuna. Porque con el ayuno estás diciendo, no confío en mí, Señor. Voy a ayunar, a oír tu voz. Deseo hacer tu voluntad sobre todas las cosas. Y Dios está viendo que te humillas y está viendo que ayunas. Él te va a responder y te va a decir, hijo, esto es lo que quiero para ti. Yo lo creo y lo he vivido, hermano. Dios te va a revelar. Dios lo va a hacer, te va a hacer más sabio. Dios lo va a hacer. El cuerpo deberá ser siempre nuestro siervo. Nuestros cuerpos nunca deberán ser los amos. Anota eso.
No es lo que tu cuerpo pida, es lo que el Espíritu de Dios ponga en tu corazón. Y esto también para lo sexual, ¿oíste? No es tu cuerpo el que debe mandar. Por cierto, cuando ayunes, pues también la Biblia nos da pautas para ayunar en lo sexual. Nada más dice, no sea por mucho tiempo, para que el diablo no los tiente, pero si es para orar y buscar a Dios, aún en ayuno, sepárense, esposos, no se van a morir. El cuerpo no debe mandar, hermano. Al cuerpo se le debe ordenar espiritualmente y decir, vas a hacer lo que el Espíritu me manda, no lo que tú quieras. Amén, hermanos. Y finalmente, esto significa golpear nuestro cuerpo. No a la manera ascética de la Semana Santa en Iztapalapa. No, golpear el cuerpo espiritualmente hablando. El cuerpo debe ser nuestro siervo, jamás nuestro amo. Otra frase que me gustó y la traje aquí. Quien es estorbado por sus apetitos físicos para agradar a Dios, en otras áreas probablemente también sea un esclavo. Está buena, ¿no? La frase. La repito. Quien es impedido por sus apetitos para agradar a Dios en su cuerpo, en otras áreas probablemente también sea esclavo. Por eso hablé de sexo y comida. Y hemos de ayunar también para hablar en lenguas como manifestación inicial del ser bautizados con el Espíritu Santo. Hace mucho que tú estás pidiendo a Dios que te bautice en el Espíritu y no has hablado en lenguas. Ayuna. Dile, Señor, he entendido por lo que nos han explicado los pastores y lo que tu palabra dice, que alguien que está bautizado en el Espíritu, lleno de tu Espíritu, es alguien que habla en lenguas. Yo no he hablado en lenguas, Señor. Así que yo te pido que tú me bautices en el Espíritu. Ponte en ayuno. Y luego vienes y nos ponemos a orar por ti. Y vas a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Te invito a estar de pie. Démosle gracias a Dios por esta práctica que no ha pasado de moda, por esta herramienta espiritual preciosa para poder ver la actuación de Dios en nuestras vidas, para poder desear su voluntad y a través del ayuno verla. El ayuno no es una herramienta para obligar a Dios a nada. Es posible que, como pasó, que estuvimos en ayuno porque así lo estuve por Rebequita y sin embargo Rebequita se fue. Eso no debe desanimarnos. Él podía habernos oído por causa de nuestro ayuno y haberle perdonado o no perdonado, haberle concedido la vida. Sí, pero no quiso. Y eso está por encima de nuestro propio ayuno y de nuestros propios deseos. ¿Nos falló Dios? No, no nos falló. Y lo digo porque no vamos a ayunar para esperar a ciegas que el Señor nos dé lo que le estamos pidiendo. No, vamos a ayunar para humillarnos. Vamos a humillar para que Dios se glorifique, aunque la respuesta que esperamos no venga como nosotros la queremos. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Puedes tomar la mano de tu hermano que está ahí cerca de ti. Acérquense y tomen la mano del hermano que está junto a ustedes. Somos un cuerpo. Aquí estamos, Señor, míranos. Tú nos conoces, sabes que te necesitamos como lo más importante. Tú sabes, Señor, que somos egoístas, orgullosos, peleoneros, rebeldes, soberbios, altivos. Tú sabes, Señor, que lo que hoy hemos escuchado no forma parte de un amén en nuestros corazones, porque no es fácil, Señor. Nos gusta comer y nos gusta comer muy bien y nos cuesta trabajo, hasta de malas se ponen algunos cuando no comen,
Pero Dios, déjanos entender esto del ayuno de una manera más clara. Entender que esto es algo que tú esperas de nosotros porque estás esperando que a través de ello nuestros espíritus estén en una comunión más íntima contigo. Enséñanos, Señor, tu voluntad. Tú sabes de los problemas que tenemos. Tú sabes de nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros trabajos, nuestra salud. Señor, sabemos que eres tú el poderoso y por eso nosotros queremos menguar para que tú crezcas. No en vano Juan Bautista solo comía miel y langostas o chapulines. Y tú lo usaste poderosamente. Dios, no estamos renunciando a la riqueza de la comida. Es una de las cosas más gratas que nos has dado como humanos. Pero por lo mismo, Señor, que eso que es de lo más grato, como lo sexual también, no se convierta en amos de nuestros cuerpos, sino que nosotros tengamos el control y podamos ser humildes y dedicar aún el dejar de comer, el ayunar, para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos. Por favor, nadie sin tapaboca y tengamos confianza.